Hola amigos de Perú 21, ¿cómo están? Mi nombre es Mayra Calderón y hace unos instantes nada más se ha conocido que el Poder Judicial ha admitido a trámite una demanda para suspender la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional en el Congreso de la República. En estos momentos se ha convocado a una junta de portavoces. Tras esta decisión van a analizarla y luego imaginamos que darán un pronunciamiento. Estamos acompañados del profesor especialista en Derecho Constitucional, Omar Cairo, para analizar de fondo este tema. ¿Cómo está? Mayra, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué implicancias tiene que el Poder Judicial admita a trámite este recurso para suspender a la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional? La demanda de amparo ha sido admitida y no es para suspender, es para anular todos los actos realizados por la Comisión Especial de Selección de Candidatos para Magistrados al TC y la nulidad de la sesión de mañana y de pasado. Esta demanda ha sido admitida, se le pondrá conocimiento del Congreso y en 5 días útiles el Congreso deberá contestar y 5 días después deberá expedirse una sentencia. Estamos hablando de semana y media más o menos, pero en tiempos reales de un mes. Además de admitir a trámite la demanda, la jueza ha ordenado una medida cautelar de suspensión de la sesión de mañana y pasado. Y esta medida cautelar está prevista en el Código Procesal Constitucional y tiene por finalidad garantizar la eficacia del proceso, es decir, que el proceso que va a terminar con sentencia dentro de un mes más o menos tenga utilidad, porque si se nombran a los jueces del Tribunal Constitucional mañana y pasado, ya no tendría ninguna utilidad la sentencia del amparo. Entonces, por eso es que se ordena esta medida cautelar que está prevista también en el Código Procesal Constitucional. ¿No es una interferencia de poderes, dado que el Poder Judicial es autónomo y el Congreso de la República también lo es, y es facultad del Congreso de la República, independientemente si el proceso de elección de los magistrados esté viciado o no? ¿No sería una interferencia con las capacidades y facultades del Congreso? Ningún órgano del Estado tiene la facultad ni la competencia de realizar actos viciados, y mucho menos de realizar actos viciados por afectar derechos constitucionales. Entonces, cuando ocurre una afectación o alguien denuncia una afectación y pretende que el acto sea ineficaz, para eso existe el proceso de amparo ante los jueces constitucionales. Cuando el juez de amparo ordena, si es que en una sentencia declara la nulidad y ordena que quede sin efecto los actos de la comisión, y cuando suspende la sesión de nombramiento, no está interfiriendo con el Congreso ni con la competencia del Congreso, porque la competencia del Congreso es nombrar a los jueces del Tribunal Constitucional, y el juez o la jueza constitucional no va a nombrar a nadie, va a declarar nula en la sentencia la convocatoria a la sesión y nulos los actos por afectar derechos fundamentales, que así lo considera la jueza. Y provisionalmente, para que ese proceso judicial tenga utilidad, va a suspender la sesión de mañana, cautelarmente las sesiones de mañana y de pasado. Repito, porque si se realizan las sesiones de mañana y de pasado, y dentro de un mes el tribunal, la jueza encuentra que ha habido afectación a derechos en todos los actos realizados por la comisión, y en la sesión de mañana y pasado ya no va a poder tener ninguna importancia eso, ninguna incidencia, porque ya estarán nombrados los jueces del Tribunal Constitucional. Mi pregunta va si esto va a marcar un precedente, porque en esos momentos hay una junta de portavoces y se está diciendo que, a diferencia de algunas bancadas, que no van a hacer caso o que van a hacer caso omiso de esta decisión. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué podría pasar? En realidad, esta resolución y la sentencia eventual que declare la nulidad de los actos realizados por la comisión no sienta ningún precedente. Un precedente es una norma que se crea a través de una sentencia. Pero la obligación de las autoridades o funcionarios y personas de realizar los actos
respetando los derechos constitucionales, está en la Constitución y está en el Código Procesal Constitucional, donde dice que el amparo procede contra actos u omisiones de cualquier autoridad, funcionario o persona, está incluido el Congreso, cuando amenacen o vulneren derechos constitucionales. Entonces, si un juez declara que una resolución del Parlamento, que un acto del Parlamento afecta a derechos constitucionales, tendrá que declarar al mismo tiempo su nulidad. Y eso porque lo manda el Código Procesal Constitucional, no porque hay un precedente jurisprudencial al respecto. Ok. Y digamos, ¿cuáles serían estos vicios o estas omisiones que habría incurrido el Congreso en la elección del Tribunal Constitucional? Según se dice en la demanda, este procedimiento está viciado porque el Congreso mismo, ya anteriormente, después de las movilizaciones de noviembre del año pasado, decidió no nombrar a los jueces del Tribunal Constitucional porque consideraba que no estaba en aptitud, que estaba deslegitimado para hacerlo. Otro elemento que afecta directamente a un derecho de todos, según la demanda, de todos los ciudadanos, es a que el nombramiento se realice de conformidad con los criterios establecidos en las normas vigentes. Y uno de ellos es la publicidad. Según la demanda, no ha habido esa publicidad porque solo se han publicado los puntajes y ninguna motivación de por qué un candidato ocupa el primer lugar y por qué otro el segundo y por qué otro el tercero y así sucesivamente. Entonces lo que aparece son puntajes aparentemente asignados arbitrariamente. Entonces ese es el fundamento principal de la demanda y ese es el fundamento que a la jueza le ha parecido que le da más apariencia de fundabilidad a la demanda. Eso le hace pensar a ella que la demanda va a ser declarada fundada. Y así se cumple uno de los requisitos para las medidas cautelares, que es la verosimilitud del derecho. Que hay un elemento en la demanda que al juzgador le haga vislumbrar que es muy probable, no que es seguro, sino que es muy probable que al momento de sentenciar le dé la razón al demandante. Finalmente, ¿en cuántos días nosotros vamos a poder saber en lo que concluye el Poder Judicial? Bueno, el Poder Judicial tengo la impresión de que ya notificó al Congreso, entonces el Congreso está prohibido. ¿Y qué pasa si el Congreso no hace caso? De mañana y de pasado. ¿Y qué pasa si el Congreso y todas las bancadas acuerdan en no hacer caso a esta orden del Poder Judicial? El nombramiento no tendrá valor jurídico, porque está siendo realizado en contraposición con un mandato judicial. Además, existen las posibilidades de sancionar a los parlamentarios por incumplimiento del mandato judicial y hay mecanismos para eso. Existen también, es cierto que sería un delito en el ejercicio de sus funciones, tendría que haber un antejuicio, pero el Código Procesal Civil permite que cuando una persona, autoridad o funcionario persona, no cumple un mandato judicial, el juez ordene su detención hasta por 24 horas y el Código Procesal Civil se aplica supletoriamente a los procesos de amparo. Entonces, eventualmente, el juez o la jueza podría hacer uso de esos mecanismos para hacer cumplir su decisión. No creo que sea necesario porque si se realiza la sesión, el Congreso estará nombrando 2 o más magistrados, pero ese nombramiento y esos nombramientos no tendrán valor jurídico. Pero inmediatamente, por ejemplo, si los nombra a esas 2 o más magistrados para el Tribunal Constitucional, a esos congresistas que decidieron ir adelante con la elección, ¿van a ser inmediatamente acusados? ¿Detenidos? Tendría que realizarse un antejuicio para que este Congreso o el otro realice el trámite que consiste en que la Comisión Permanente los acuse ante el Pleno por delito cometido en el ejercicio de sus funciones. Muy bien. Y se ha evaluado también el tema de que esto de repente vaya a mayores,
porque estamos hablando que varias bancadas ya están empezando a decir que esto es un golpe de Estado, que los tribunos del TC tienen que pronunciarse y renunciar para dejarse un quórum, por un lado, y también se está diciendo y se está acusando a la jueza que ha dictaminado esto como prevaricadora. Entonces, se está generando toda una crisis dentro del fuero del Congreso. ¿Podría ir a mayores esta situación? Yo creo que no, porque el prevaricato, el punto de partida de esa crisis que usted menciona es el prevaricato. Y el prevaricato consiste en resolver contra el texto claro y expreso de la ley. Y la jueza lo que ha hecho es al contrario, resolver de conformidad con la ley, que permite que se admitan a trámite demandas de amparo contra toda autoridad, incluso el Congreso, y permite que se ordenen medidas cautelares contra el Congreso y privar de eficacia provisionalmente, suspender actos del Congreso. Y mire usted, el artículo 10 del Código Procesal Constitucional inclusive permite que en sede de amparo el juez ordene la suspensión de una ley. Y estos actos realizados en la Comisión de Selección de Jueces del Tribunal Constitucional no son leyes, son actos parlamentarios de menor nivel. Son actos que tienen contenido administrativo. Entonces no hay ninguna injerencia, no hay ningún prevaricato aquí. Aquí lo que simplemente es una decisión con la que uno puede estar o no de acuerdo, pero las decisiones de los jueces son para ser respetadas. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Cairo, por analizar con nosotros este tema que está siendo discutido en la Junta de Portavoces del Congreso. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Entonces, Omar Cairo, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de la Católica del Perú. Esta es la información. Permiso.